Buenos días, iglesia. Dios te bendiga en esta mañana. Bienvenidos todos a nuestro tiempo devocional. Hoy martes 19 de mayo. Hoy estamos haciendo ya la edición número 56 de este tiempo devocional. Así que bienvenido a todos los que ya comienzan a conectarse con nosotros. Y también, pues como siempre digo, ¿verdad? Bienvenido a todos aquellos también que pueden ver este tiempo devocional más tarde en el día porque están ahora pues en sus centros de trabajo o están ocupados haciendo otras cositas, pero después en el paso del día tienen la oportunidad de unirse a nosotros. Pues hoy quiero nuevamente recordar los anuncios para nuestra iglesia durante esta semana, y lo primero que quiero recordar es que el sábado vamos a tener nuestra distribución de alimentos a las 11 de la mañana aquí en el estacionamiento de la iglesia. Recuerden, esto es algo que estamos haciendo en coordinación con la comisionada Sofía Lacayo y la empresa de alimentos Mi País. Vamos a estar distribuyendo alrededor de 40,000 libras de alimento. Hay bastante alimento, así que ayúdenos a correr la voz. Sábado 11 de la mañana. Ahora, en cuanto al día domingo, ¿verdad? El día domingo va a ser un día muy especial para nosotros porque vamos a de alguna manera comenzar a reabrir nuestro templo para comenzar nuevamente nuestras reuniones de adoración. Es significativo porque también mañana 20 estamos celebrando el 41 aniversario de nuestra iglesia, ¿verdad? La Iglesia Bautista de Suigüere se estableció el 20 de mayo del año 1979 y normalmente cada año tenemos una gran celebración y siempre hacemos un desayuno con la iglesia y tenemos un lindo servicio, pero este año por razones obvias, ¿verdad? Nada de esas cosas van a poder suceder, sino que nuestra celebración va a ser mucho más modesta, pero no por eso va a dejar de ser menos significativa. Yo creo que la mejor manera de celebrar va a ser precisamente reabriendo o reiniciando nuestras operaciones como iglesia en el sentido de el servicio de adoración, porque la iglesia no se ha detenido, ¿verdad? La iglesia no ha cerrado, la iglesia somos todos nosotros y la iglesia ha continuado abierta, la palabra ha sido predicada, el nombre del Señor ha sido adorado, así que la iglesia no ha cerrado. Ahora, en cuanto a esto, quiero seguir haciendo anuncios y vamos modificando algunas cosas en el paso de la semana, y estamos escuchando recomendaciones de varios hermanos que consideramos seriamente sus criterios y vamos a reabrir, pero hemos cambiado algo. No vamos a hacer el servicio en el templo, sino que lo vamos a hacer al aire libre. Lo vamos a hacer acá atrás en la carpa de la iglesia, en esa enorme carpa que tenemos atrás. Pues vamos a sacar los instrumentos, vamos a colocar allí igualmente las sillas con la distancia que se requiere, ¿verdad? 6 pies entre una silla y otra para que haya ese distanciamiento social. Las normas continúan igual para todas las personas que vayan a asistir. Nadie puede venir sin su mascarilla, no vamos a aceptar a nadie sin máscara. Vamos a tener, ¿verdad?, suficiente desinfectante para las manos y vamos a estar limpiando constantemente todas las cosas. Queremos que de nuestra parte como iglesia, ¿verdad?, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la seguridad y el bienestar de todos nuestros hermanos. Recuerde, el primer servicio va a ser bilingüe, va a ser a las 9:45 de la mañana y el segundo servicio va a ser a las 11:30 de la mañana. Ha cambiado la hora, antes era a las 11, ahora va a ser 11:30 porque necesitamos limpiar entre un servicio y otro y volver a darle una pasadita, ¿verdad?, a todas las sillas, a todas las cosas, para que las personas que vengan a ese segundo servicio pues tengan igual garantías, ¿verdad?, que las personas que estuvieron en el primero. Así que haga sus planes. Tengo que decirle a los hermanos del edificio de los Robles, no tenemos transportación para ustedes y cualquier hermano que vaya a venir de allí tiene que venir por sus propios medios, tiene que apoyarse tristemente ahora en su familia. No podemos como iglesia por cuestiones de prohibiciones, no podemos ahora poner para ustedes un transporte, así que cada cual tiene que llegar bajo sus propios medios y es triste, ¿verdad?, pero son las condiciones bajo las cuales estamos viviendo en este momento. Esperamos que eso
en un futuro no muy lejano vuelva a cambiar y regresemos a nuestra normalidad. Tiene que ser así. Mi recomendación también para cualquier persona que tenga una condición previa, pues por favor quédese en casa, ¿verdad? Todavía no se arriesgue. Vamos a entender si alguna persona dice yo creo que voy a esperar un poquito todavía. Bien, no hay problema. Si usted tiene algún síntoma, ¿verdad? Siente que algo le hace sospechar que quizás no está tan bien, por favor entonces no asista, ¿verdad? Actuemos responsablemente para cuidarnos los unos a los otros. Esto va a ser algo progresivo. Vamos a comenzar este domingo, pero la idea es que podamos hacerlo de manera progresiva, ¿verdad? Y siempre viendo cómo podemos trabajar mejor y de manera más responsable para poder garantizar lo más que podamos, ¿verdad? Todo esto. No hay una manera humana de garantizarlo, de dar una garantía de 100% a nadie, ¿verdad? Ninguna persona puede ofrecerle eso, pero haremos todo lo que esté de nuestra parte para que todo esté limpio, guardar todas las normas, todas las cosas, ¿verdad?, que han sido establecidas. Así que les esperamos, ¿verdad?, este domingo. Haga todo usted sus arreglos y usted tome su propia decisión. Así que espero poder saludar a muchos de ustedes este domingo. Por cierto, una cosa más antes de compartir la palabra. Si alguien me ha estado llamando y yo no he podido contestar, quiero decirles a todos que he estado enfrentando problemas serios con mi teléfono. Llevo como 4 o 5 días que las llamadas se caen, no suena, las personas no me escuchan entrecortado, yo dejo de escuchar a las personas. Ha sido algo un poco difícil, estoy trabajando para tratar de resolverlo, pero si usted ha sido afectado por eso, le pido disculpas. Me puede llamar por el número de mi esposa si lo tiene y con gusto pues igualmente le voy a atender. Y ahora sí, nos vamos a la palabra del Señor. Y hoy le voy a invitar a que vaya en su Biblia a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 4 al 8. Y hoy vamos a estar hablando de nuestra vida como una casa espiritual y como un sacerdocio santo, ¿verdad? Esa preciosa idea que nos trae aquí, ¿verdad?, el apóstol Pedro. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8, y dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y qué interesante esta palabra. Yo creo que en muchas ocasiones he dicho, y no me voy a aburrir nunca de decir esto, una de las cosas que más me ha impresionado a mí cuando he tenido la oportunidad de viajar a Israel ha sido el uso de la piedra. La piedra en Israel es algo importante. La piedra en Israel habla, la piedra en Israel es testimonio, la piedra en Israel es idea de perpetuidad. El día de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, ¿verdad?, cuando yo prediqué el Domingo de Ramos, estuve hablando acerca de la piedra y de ese momento en que Jesús va entrando a Jerusalén y los fariseos le dicen: maestro, dile a tus discípulos que callen, ¿verdad? Y él le dijo: os digo que si estos callan, estas piedras hablarían. Y ahí pues expliqué un poco, ¿verdad?, acerca de la piedra. Usted puede encontrar el sermón en nuestra página de Facebook. Pero ciertamente en Jerusalén existe una ley que es la ley de la piedra, y toda edificación en Jerusalén es terminada en piedra. Usted no va a encontrar en Jerusalén nada que tenga pintura o ningún otro color en su fachada, ¿verdad? Todo es terminado en piedra. El judío
va al cementerio y no pone flores. La flor se marchita, ¿verdad? Es algo efímero. Sin embargo, él llega y pone una piedra sobre la tumba porque la piedra, ¿verdad?, es ese testimonio perpetuo. Así que en Israel la piedra habla y es algo muy importante. Ahora, interesante, este pasaje que también todos conocemos en Mateo capítulo 16, los versículos del 13 al 20, allí cuando leemos la confesión de Pedro, ¿verdad?, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y esa es la base, ¿verdad? Esa confesión es la base del Evangelio, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a ofrecer, ¿verdad?, su vida para traer redención, para dar la vida eterna. Cuando Pedro hace esta confesión, el Señor le contesta a Pedro, ¿verdad? Y él le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Y de esto se ha hecho mucha mala doctrina. Y mucha gente, ¿verdad?, dicen que Pedro es la roca, y ahí han establecido la idea incluso del papado, y de que Pedro fue el primer papa y otras cosas. Pero no voy a caer en ese tema y no quiero herir ninguna susceptibilidad a nadie en esta mañana. Pero baste decir que la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para traer la redención, es la roca y es la base del Evangelio. Sobre esto descansa, sobre esa confesión de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a traer salvación, descansan todas las cosas. Y el Señor le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta verdad. Ahora, cuando el Señor le dice: y yo te digo también que tú eres Pedro, ¿verdad?, esa traducción del nombre Pedro quiere decir roca pequeña, ¿verdad?, piedrecita pequeña. Así que Pedro no es la gran roca, sino que es una roca pequeña. Y usted y yo también en la Biblia, ¿verdad?, somos rocas pequeñas. La Biblia habla del creyente como una piedra viva también. Así que Pablo también habla de esta verdad en Efesios capítulo 2, los versículos 20 y 21. Él deja allí por sentado que Jesucristo es la piedra principal del ángulo, ¿verdad? Y sobre ella somos edificados. Sobre esta verdad Dios está edificando su proyecto, que es la iglesia. Y usted y yo somos parte del proyecto de Dios, porque usted y yo somos parte también de la iglesia. Y allí dice el apóstol Pablo que nosotros somos juntamente edificados, ¿verdad? Usted y yo, cuando nos sumamos al proyecto, cuando Dios nos ha hecho parte del proyecto, estamos siendo edificados. Usted y yo somos una piedra, ¿verdad?, un pequeño ladrillito de piedra en esta gran edificación. Lo dice también Pablo en 1 Corintios 3:11, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Sin embargo, Pedro, ¿verdad?, algunos años después escribe esto que estábamos leyendo, y a partir del versículo 4, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y dice Pedro: acercaos a él, piedra viva. Y yo quiero que nosotros entendamos algunas cosas, ¿verdad? Lo primero que yo quiero entender aquí es la forma verbal que usa el apóstol Pedro. Él dice: acercaos a él. Y estamos entendiendo claramente que Pedro dice que debemos acercarnos ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero es interesante la palabra que él usa, ¿verdad? Acercaos. Viene de un verbo griego, el verbo proserhomai, y significa, miren esto que interesante, este verbo significa acercarse a algo o a alguien, pero con la idea de no separarse nunca más. Miren esto, es la idea de acercarme a algo o a alguien para permanecer allí y nunca más yo separarme. Pero además de eso, encierra otro sentido. Me acerco a eso o a esa persona, no solo para no separarme, sino también que me acerco en reverencia y adoración. Encierra dos significados. Me acerco para no alejarme y me acerco en adoración y reverencia, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad?, esta roca pequeña, llama al Señor piedra
viva. Él dice, acercaos a Él, piedra viva, porque Jesucristo está vivo, ¿verdad? Jesucristo resucitó de los muertos, triunfa sobre la muerte y está a la diestra del Padre. Así que usted y yo no nos estamos acercando a un Dios que está muerto, sino a un Dios que está vivo, que tiene el poder de triunfar sobre la muerte. Y me acerco a Él en adoración y me debo acercar a Él para nunca más alejarme de Cristo Jesús. ¿Está entendiendo usted la idea? Por lo cual Pedro dice, acercaos a Él. ¿Cómo es que debemos acercarnos al Señor, verdad? Y luego Pedro dice que ese testimonio vivo que es Jesús, ¿verdad?, ha sido desechado por los hombres. Miren, ahí dices, acercaos a Él, piedra viva, ciertamente por los desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿verdad? Y es interesante esta idea, porque el hombre ha desechado a Cristo Jesús. Y esta es otra palabra en la cual yo quiero, vamos a decir, profundizar un poquito, ¿verdad?, en esta mañana. Esa palabra desechado viene de una palabra griega que es la palabra apodokimazo y traduce como repudiar, ¿verdad? El ser humano, el hombre repudiando a Jesús. Y esto es lo que hace culpable al hombre, que el hombre ha repudiado a Cristo. Fíjense que el propio Señor Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para salvar al mundo. La primera vez que Cristo viene a este mundo no viene como juez, viene como Salvador. Cuando Él vuelva por segunda vez, dice el autor de Hebreos que va a volver sin relación al pecado, ¿verdad? Y la segunda vez Cristo va a volver como juez. Pero la primera vez que Cristo vino a este mundo, vino para salvar. Y Juan dice que la condenación de este mundo está en que el hombre, ¿verdad?, no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Que el hombre ha preferido las tinieblas que la luz. El rechazo, ¿verdad?, al Hijo de Dios. Y eso es lo que hace que el hombre sea condenado. Y aquí es donde Pedro introduce entonces una perspectiva muy, pero que muy importante en la vida de cualquier discípulo, ¿verdad? Tú eres también una piedra. Tú eres una piedra. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas. Y yo no sé si usted puede pensar de usted mismo como una piedrecita, ¿verdad?, que el Señor ha tomado y la está colocando en la obra que Él está construyendo, en su iglesia, ¿verdad? La iglesia que Él está edificando. Usted también es una piedra viva, porque Cristo lo ha vivificado. Usted estaba muerto antes en sus delitos y pecados, lo dice Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero ahora nosotros tenemos que aprender a comportarnos no solo como una piedra, sino como una piedra viva. Y Dios nos ha puesto en ese edificio. Miren, hay una diferencia entre una piedra en estado natural y una piedra que es de alguna manera tomada y trabajada, labrada para ser colocada en una edificación. Una cosa es estar como una piedra en el estado natural en cualquier lugar, y otra cosa es cuando tomamos esa piedra y empezamos a quizás labrar ¿cómo pudiera decir?, sus lados, ¿verdad?, para construir con ella una especie de un ladrillo, ¿verdad?, algo cuadrado o rectangular que podemos comenzar a colocar en un edificio. Pues eso es lo que ha hecho Cristo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, en el mundo, éramos como piedras en estado natural. Pero ahora Dios nos ha tomado y Dios ha comenzado a trabajar con cada uno de nosotros. Nos empieza a dar una forma y nos coloca en su obra. Estábamos muertos, ahora somos piedras vivas, insertadas, ¿verdad?, en esta gran obra. Y Pedro dice que necesitamos ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Así que no solo eres parte del edificio, ¿verdad?, sino que tú mismo eres edificado. Pablo menciona también esto en Efesios, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué cosa es ser una casa espiritual y qué cosa es ser parte de un sacerdocio
Santo, ¿verdad? La casa espiritual es una alusión clara a la iglesia. La iglesia, el grupo de creyentes, ¿verdad? Es una casa espiritual para Dios en ese sentido. Cuando te acercas a Cristo, ¿verdad? Que es la piedra viva, lo debes hacer en reverencia, en adoración, con la idea de no alejarte nunca más de Él, y Él te toma y te coloca en la obra y comienza a trabajarte, ¿verdad? A darte una forma. Y es aquí donde también nosotros empezamos a vivir entonces nuestra función como sacerdotes de Dios. Dios espera que tanto usted como yo actuemos, ¿verdad? Consecuentes a esta nueva condición que Cristo trae a nuestra vida, que lo hagamos en santidad. Y es aquí donde dice también Pedro que nosotros podemos ofrecer entonces sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, porque no es por medio de usted ni de mí, lo podemos hacer solamente por medio del Señor Jesucristo, por medio de ser parte de su iglesia, por medio de estar insertados, ¿verdad?, en su obra. Así que si usted quiere trabajar para Dios, usted solo puede hacerlo a través de la iglesia. Miren qué interesante, Dios tiene una sola empresa en este mundo, ¿verdad? Su iglesia. Su iglesia. Dios no le da trabajo por la izquierda a nadie. Hay gente que quiere ser útiles para el Señor sin tener nada que ver con la iglesia. Pero es porque no hemos entendido estas verdades. Cuando Dios me ha tomado, ¿verdad? Cuando yo era una piedra en estado natural, Dios me ha tomado y comienza a darme una forma y me inserta en su obra. Nos guste o no nos guste. Hechos capítulo 12, el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. No dice que el Señor salvaba a las personas y los dejaba allí. No, los añade a la iglesia, a su cuerpo, a este proyecto, a este edificio que Él está construyendo. La iglesia es el proyecto de Dios y lo he estado mencionando varias veces en estos días. Y repito, Dios no tiene otra empresa en la tierra. La única empresa de Dios en la tierra es su iglesia. No da trabajo por la izquierda para nadie. Así que si usted quiere serle útil a Dios, usted tendrá que hacerlo a través de su iglesia y comportándose como un miembro de su iglesia, ¿verdad? Pedro apoya lo que está diciendo y cita tres textos del Antiguo Testamento. Cita Isaías, y es lo que sigue aquí, ¿verdad? Los versículos del 6 al 8. Pedro cita Isaías capítulo 28, versículo 16, el Salmo 118, versículo 22, y Isaías capítulo 8, los versículos del 14 al 15. Y es como si Pedro dice, yo no me estoy inventando nada de esto que estoy diciendo, lo que yo digo es conforme a lo que está en la Escritura, ¿verdad? Jesucristo ha venido a este mundo para salvar. Él es la piedra viva, escogida, preciosa. Y aquellos que lo conocen, ¿verdad? Aquellos que lo valoran como algo precioso, ¿verdad? Y que creen en Jesús, serán, ¿verdad?, transformados, serán colocados en su obra. Pero tristemente muchos, ¿verdad?, desechan a Jesús. Miren lo que dice allí a partir del verso 6. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y Pedro se apoya en la Escritura, ¿verdad? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, ¿verdad? Y el que creyere en él, dice Pedro, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, para los que desechan, ¿verdad? Miren lo que dice, y aquí es donde cita, ¿verdad? El Salmo 118. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿verdad? O sea que el que cree en Cristo Jesús, para él es la piedra preciosa, pero para el que no, es una piedra de tropiezo, es la piedra que ha sido desechada. Y miren esta idea, ¿verdad? La piedra que vosotros los edificadores. ¿Saben? Esto lo usó también el propio Señor Jesús en Mateo capítulo 21 y versículo 42. Jesús también hace
referencia a esto, ¿verdad? La piedra que los edificadores desecharon. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, vamos a decir que esto viene de una tradición en el judaísmo. Una tradición que es muy probable que sea una historia muy cierta. Y digo, de hecho, el Señor lo citó. Si el Señor lo citó es porque todo el mundo en Israel conocía en aquellos tiempos esta historia. Fue algo que al parecer fue notorio y tiene que ver con la construcción del templo, ¿verdad? Y lo recoge esta tradición en el judaísmo. Pero primero deberíamos leer en Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 7, para entender algo en cuanto a lo que fue la edificación del templo. Dice en Primera de Reyes 6:7, cuando se edificó la casa, la construyeron con piedras que traían ya talladas, de tal manera que no se oyeron en la casa ni martillos, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro cuando la edificaban. Cuando se construyó el templo, ¿verdad?, ya la piedra se traía labrada desde la cantera y solo se traía y se colocaba en el lugar donde iba. No se escuchaba sonido de golpes, ¿verdad?, de cinceles, ni de martillos, ni de hachas, ni ninguna cosa en aquel lugar donde fue construido el templo. Ahora, ¿qué recoge esta tradición judía? Bueno, la tradición cuenta que cuando comenzó este proyecto llegó de la cantera una piedra muy, muy grande, muy hermosa, que la habían enviado, y dice que los albañiles no podían encontrar que esta piedra encajara en ningún lugar, así que la colocaron a un costado allí y seguían trayendo piedras de la cantera labrada, y al final esta piedra estaba siempre como metida en el medio, como decimos nosotros los hispanos, ¿verdad? Estorbaba. ¿Y qué pasó? La empujaron y la quitaron del medio y la hicieron rodar hasta el fondo del valle del Cedrón, allí en Jerusalén, y los que han estado allí en Jerusalén saben, ¿verdad?, que donde está la explanada del templo, pues al lado está este valle, pasa allí el torrente del Cedrón, y hicieron rodar esta piedra hasta allí. Cuando estaban terminando la parte de la base, dice que mandaron a pedir la piedra del ángulo. A la cantera mandaron este aviso: envíennos la piedra del ángulo, que es la que cerraba lo que era la base, y además es la piedra que dice que daba la rectitud en cuanto a lo que era el cimiento de todas las cosas. Y cuando enviaron este mensaje a la cantera, de la cantera mandaron a decir: esa fue una de las primeras piedras que enviamos, ya la hicimos, ya la habían enviado. Y entonces fue que los edificadores se dieron cuenta que era aquella piedra que habían desechado y que la habían hecho rodar al fondo del valle del Cedrón. Y tuvieron, dice, que subir otra vez esa piedra cuesta arriba, y fue una piedra bien grande, bien pesada, y fue muy notorio en Jerusalén, al punto que la gente se burlaba de aquello, ¿verdad? Los que edificaban, los que estaban supuestos a saber lo que estaban haciendo, no reconocieron aquella piedra y la desecharon. Y después vino a ser la piedra más importante. Y esa es la aplicación que tiene, ¿verdad?, en cuanto a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que Él es la piedra del ángulo, ¿verdad?, la piedra principal, la piedra que los edificadores desecharon, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de todos los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, ¿verdad?, los judíos en sentido general, que no conocieron que Jesús era el Cristo, el Mesías enviado, y lo desecharon como desecharon aquella piedra, y ha venido a ser ahora la piedra principal, la cabeza del ángulo, ¿verdad?, la cual sostiene el fundamento de todas las cosas. Por eso Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Cristo Jesús es el cimiento de todas las cosas. La verdad de que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para traer la salvación, para morir en la cruz por mis pecados, para triunfar sobre la muerte, para darme la esperanza bienaventurada de la resurrección, la promesa de esa herencia, ¿verdad?, reservada en los cielos para todos nosotros. Sobre esto descansa nuestra fe. Este es el corazón mismo del Evangelio, ¿verdad? Y Él es esa piedra, la base, y sobre Él es edificada, sobre esta verdad es edificada
la iglesia, el evangelio de Cristo Jesús. Y usted y yo somos una piedrecita viva, ¿verdad? Colocada. Cristo nos ha tomado, ¿verdad? Nos ha labrado, nos ha dado una forma, nos ha moldeado y nos pone en su obra. Y usted y yo tenemos que vivir ahora como piedras vivas, ¿verdad? Y nuestra vida debe de ser una casa espiritual. Somos juntamente edificados, al mismo tiempo que somos parte de la edificación, ¿verdad? Somos casa espiritual, somos sacerdocio santo para Dios. Así que creo que esta es una verdad que todos necesitamos entender y conocer. Hermanos, usted y yo hemos sido puestos en el proyecto de Cristo Jesús. Y el proyecto de Cristo es la iglesia. Somos una piedra labrada por Él. Y estamos, ¿verdad? Y descansamos sobre ese fundamento que ha sido su vida, ¿verdad? Su muerte, su resurrección. Él es la piedra principal. Y Dios sigue edificando esta obra. Todavía no es una obra concluida. La iglesia seguirá siendo edificada hasta que el Señor vuelva, ¿verdad? Pero mientras, usted y yo somos piedras vivas en este edificio. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta verdad que tu palabra nos revela. Ayúdanos a entenderla, Señor. Que cada uno de nosotros es una piedra viva colocada en este gran edificio, Señor. Y es un acto de gracia. Tú nos has tomado, Señor, de la nada y nos has moldeado y te has dignado a usarnos y nos pones, Señor, como parte de tu iglesia, donde juntamente somos edificados en medio de esta obra. Gracias porque este gran proyecto no descansa en nada humano, descansa en ti, en la verdad de que tú eres el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir en la cruz para traer la salvación, Señor. Sobre este fundamento está establecida tu iglesia. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, porque es un fundamento fuerte, firme, Señor. Nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos ahora, Señor, a cada uno de nosotros a ser casa espiritual, sacerdocio santo, a poder ofrecerte a ti, Señor, sacrificios agradables, sacrificios espirituales, Señor, una vida entregada a ti, que podamos, como dice Pedro, acercarnos a ti que eres la piedra viva, pero acercarnos a ti en adoración y acercarnos a ti con el deseo de nunca más alejarnos, Señor, sino que nuestra vida pueda permanecer junto a ti, unida a ti, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana, que podamos entender esta verdad, esta realidad. Somos piedras para la gloria tuya, piedras vivas puestas en tu obra, miembros de tu iglesia, edificados allí juntamente con los demás hermanos. Señor, en esta hora también clamamos por los necesitados, clamamos por toda persona que hoy, Señor, está enferma. Oramos, Señor, por todos aquellos que hoy tienen la necesidad de que tu mano poderosa pueda reposar sobre sus vidas. Oh Dios, obra sanidad sobre los necesitados, Señor. Padre, trae provisión sobre aquellos que hoy les falta. Señor, trae buen ánimo y fuerza a aquel que está caído, Señor. Tú eres el Dios que puede levantar a cualquiera de cualquier situación, Señor. Ayúdanos, socórrenos, Señor. Hay mucha necesidad en medio de tu pueblo y aún, Señor, en las personas que no son parte de tu pueblo. Rogamos también que tu mano se revele a ellos, Señor, que tú puedas ayudar, que puedas proveer y sobre todas las cosas, que te puedan conocer como lo que tú eres, el Dios vivo, verdadero, al cual deben también de acercarse con la idea de nunca más separarse de ti, Señor, de tu presencia. Que cada uno pueda, Señor, conocerte, que vidas vengan de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Oramos para que obres salvación en estos días, Señor, para que tu evangelio siga siendo predicado y para que las personas te puedan conocer a ti, el único Dios vivo, verdadero. No hay Dios fuera de ti, Señor. Te alabamos en esta mañana y oramos juntos en tu presencia pidiendo tu bendición, Señor, pidiendo tu cuidado sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, mis hermanos. Gracias a todos por conectarse. Gracias por ser fiel a este tiempo devocional. Espero, ¿verdad?, poder continuar durante toda esta semana. Ya veremos cómo haremos la próxima semana si empezamos a retomar nuestras funciones. Probablemente podemos continuar todavía un poco más de tiempo con este devocional. En la medida que se vayan potenciando otra vez las cosas del ministerio, iremos viendo, ¿verdad?, cómo evoluciona este tiempo. Mañana voy a tocar un tema importante con todos ustedes. Mañana vamos a estar hablando cómo a veces nos debatimos entre la regla de oro o la ley del talión, ¿verdad? ¿Ha usted oído hablar de la ley del talión? Estoy seguro que sí. ¿Ha oído hablar usted acerca de la regla de oro? Estoy seguro que sí. Bueno, ¿cómo es la vida de un cristiano entre la ley del talión y la regla de oro? ¿A qué le hago caso, verdad? Les espero mañana, 9:30 de la mañana. Por hoy, que el Señor te bendiga y que la paz de Jesucristo esté en tu vida, en tu casa, en tu familia. Amén, hermanos. Les quiero.